Hola amigos de Tertuleando con Pancho. Hoy tengo aquí dos invitados, dos hermanos. Se trata de los hermanos Huanca, Alejandro y Rodrigo. ¿Cómo están? Hola, Pancho, estamos felices de poder compartir un poco de música y charlar un poco acerca del charango. Bueno, sí, Un estoy saludo, contento. gracias por la invitación. Estamos muy felices de compartir con Alejandro aquí. Bueno, así Bueno, brevemente, o sea, contémosle a quien nos ve y quien nos escucha, ustedes dónde nacieron y bueno, y cómo fue que este mundo del charango se cruzó en el camino, porque yo sé que los dos, bueno, en este momento Alejandro está con el charango y Rodrigo está con la guitarra, pero también Rodrigo toca el charango, ¿no? Y los dos tocan ambos instrumentos. ¿Cómo fue que el charango se les cruzó en el camino? Bueno, es gracias en parte a toda mi familia, a mi papá en especial, que él en su juventud tocaba instrumentos de viento, le gustaba la música nacional. Él, él había cambiado unos sikus por un charango y es de esa manera que había un charango en la casa. Y yo cuando ya era niño, después de que siempre escuchábamos música en la casa, música nacional, música con charango, zampoñas, quenas, me nace la iniciativa, la inquietud de aprender a tocar charango. Y justamente había un cassette de cómo aprender a tocar charango con un método pequeño y así es como he aprendido primero de oído y luego ingresé a la Escuela de Folclore Mauro Núñez. Y entraste como en contacto con la lectura y la escritura musical, digamos. Sí,
Primero es en esos métodos que hay de aquí de aprendizaje, son netamente tablaturas y en el cassette se escuchaba cómo tocar y entonces había que leer la partitura, la tablatura y las pisadas ya las tenías en el cuaderno y así he aprendido casi un año estaba así de aprendiendo netamente de oído. Luego ya ingresé a la escuela y donde ya un poco ya nos enseñaron la lectura musical, la partitura y eso. Bueno, y Rodrigo, bueno, las mismas dos preguntas. ¿Dónde nacieron? Y porque nacieron, no me dijiste dónde naciste, pero bueno, me lo puede decir Rodrigo. ¿Dónde naciste y cómo el charango, me imagino que más o menos el mismo sistema de tu hermano? En mi caso es un poco diferente. Bueno, nosotros nacimos en la ciudad de La Paz, Ah, somos paseños, collas, chucutas. Bueno, mi incursión en la música, lo que es el charango, es un poco diferente, ya que Alejandro, como él decía, empezó primero. Mi papá viajaba constantemente, mucho por su trabajo, y de ese entonces ya que Alejandro tomó el charango, después en una visita a mi tío Santos, a su casa fue donde mi tío le dijo a mi papá que yo igual debería aprender a tocar el instrumento. Y en eso yo tenía unos 8 años, yo creo. Estaba en el pensamiento de todo un niño, ¿no? Que era jugar fútbol, jugar, estar con los amigos. Pero ya ahí con mi papá ya me habló y empecé ahí mi mundo, mi camino en el charango. Y próximamente ya para acompañarnos agarré la guitarra, Alejandro igual. Y ahí empieza la historia de donde nos formamos un dúo. bueno, digamos eh, mientras Alejandro fue en sus inicios un poco más disciplinado con el librito, el cassette, a Rodrigo ni se le pasaba por la cabeza ni por el antejardín del cerebro coger un charango, digamos. Era, Más o menos, sí, estaba en el pensamiento de ese entonces de jugar fútbol, estaba en una escuela de fútbol, igual la dejé. O sea, he dejado muchas cosas atrás por meterme en el mundo de la música y fue muy bonito, fue una buena decisión de parte de mi papá. Y por aparte, mi papá se llama igual que yo, se llama Freddy Huanca y él es el que nos apoya siempre, entonces hemos viajado mucho con la música, he conocido muchos lugares, a muchas personas también, así que estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. bueno, sí, la música por una parte te sacrifica muchas cosas, pero de otra parte te da mucho más de lo que uno sacrifica, ¿no? Sí, realmente algo muy bonito. Lo principal es conocer a personas en el camino que coinciden con tu pensamiento y compartir también lo que tienes para mostrar en cuanto a la música. Claro, cuando yo le contaba a uno de ustedes dos cuando conversamos al teléfono hace unos días, ¿no? Que yo cuando comencé, yo tenía, bueno, a ver, en Colombia el charango es un instrumento que llegó, digamos, importado, ¿no? Porque llegaban Ujú. los grupos de Bolivia, del Perú, y llevaban los charangos, y bueno, yo la primera vez que vi un charango, yo tenía como 4 años, que era un amigo de mi papá que lo tocaba muy bien, ¿no? Y de hecho, yo aprendí a tocar el charango mirándolo, ¿no? O sea, yo lo miraba y le copiaba, digamos, las posiciones, ¿no? Y cuando comencé yo, digamos, a mi camino solo, así como decía Rodrigo y como decía Alejandro, me encontraba con esta cosa simpática de las partituras de Mauro Núñez, ¿no? Ah, Que todas se llamaban estudio, sí, pero todas eran diferentes. Entonces yo como que sospechaba, ¿no? De esta cosa. Yo decía, yo no creo que un tipo como Mauro Núñez le haya puesto el mismo nombre a todos. Yo creo que aquí tiene que haber un error, ¿no? Y de hecho después comencé a descubrir que todas se llamaban diferente, ¿no? La única que se llama estudio es el estudio, ¿no? sí, Y bueno, y justamente, conversando así, contándole esta pequeña historia a quien Alejandro, tal vez se la conté. sí, me has contado cuando hemos Sí, hablado. contándote esta historia, me dijiste que ustedes dos eran unos amantes de la música de Mauro Núñez.
Bueno, no solamente de la música de Mauro Núñez, si bien hemos No, no, empezado, digamos que Mauro Núñez fue una especie de inspirador, ¿no? Los estudios de Mauro Núñez, las piezas de Mauro Núñez, ¿no? sí, mira, te cuento un poco de cómo era la historia de eso. Y justamente es a través de Mauro Núñez que se van dando el camino para esto de la investigación. Primero, ah, cuando teníamos un cassette de charango de grandes charanguistas de Bolivia. Ahí era un cassette donde era un compilado de diferentes maestros del charango: Ernesto Cabur, William Centellas, Florencio Oros, Alejandro Cámara, y entre ellos Mauro Núñez. No, en realidad, en ese cassette era una gran variedad de estilos de charango, ¿no? El estilo de don Alejandro Cámara, con un charango en re, o el charango chuquisaqueño de Florencio Oros, o el estilo del maestro Cabur, que está con su virtuosismo. En ese disco están los Alaracos, por ejemplo, Ujú. y estaba el solo de charango de Mauro Núñez el Arriero. Entonces, mi papá igual me acuerdo que le gustaba mucho ese tema, y preguntábamos dónde conocer, dónde aprender a tocar charango. Y justo encontramos la Escuela Nacional de Folclore de Mauro Núñez, justo una coincidencia también. Y pasan los años, ¿no? Y en el 2019 nosotros encontramos un disco de vinilo del sello Méndez, donde está grabado La Danza de la Flecha. Y Ah, nos qué bello. invitan para hacer una presentación en el Día Nacional del Charango, que justamente igual era en conmemoración al nacimiento de Mauro Núñez el 15 de enero. Y entonces ahí ya estábamos un poco iniciando en esto de la investigación de los estilos del charango y la música boliviana a través de los discos de 78, discos de vinilo. Y entonces hacemos una versión de esta canción que en realidad a nivel La Paz era muy poco conocida. Prácticamente la danza de la flecha, al estar en un disco de vinilo, no ha sido muy difundida. Entonces en este 15 de enero hemos tocado esta canción. Y teníamos un amigo que era Julián Ticona, con el cual habíamos iniciado también este proyecto de la memoria histórica de la música boliviana, y nos anima a iniciar este proyecto. Lamentablemente ha fallecido en la pandemia. Y entonces fue en ese 15 de enero que grabamos, así como ahora estamos haciendo una transmisión en vivo a través de Facebook. Tocamos la danza de la flecha y anunciamos este proyecto de la memoria histórica. Y es ahí donde nos comentan, en realidad, a raíz de que han compartido algunos amigos charanguistas, comparten esta publicación, y ahí surge una duda, digamos, acerca de este tema que había pertenecido, decían en algunos comentarios que era de la autoría de Daniela Lomías Robles, y así surgen eh, varias investigaciones que habían desarrollado antes, previos a los que habíamos tocado, que nosotros solo lo conocíamos por el hecho de estar en un disco de Mauro Núñez, ¿no? Claro. Entonces ahí nos animamos a buscar, digamos, respuestas a la duda que teníamos en ese tiempo de si Co- será com- o no será de Mauro Núñez. comenzaron como las teorías conspiratorias, diga. Y algo así, porque en realidad ya nosotros no hemos comentado nada en esa publicación, pero sí hemos leído los comentarios. Entonces había varios, incluso algunos investigadores de Perú, que ponían incluso pruebas de cartas de Alomías Robles, de que había sido, creo, si no me equivoco, una recopilación. He visto una carta una foto de una carta que lo habían subido, que él lo había escuchado en un pueblo allá en Perú, y recopila esa melodía, pero sin embargo era una recopilación. Por otro lado, aquí en el lado de Mauro Núñez, igual él cuenta una historia de por qué es la danza de la flecha en el disco. Ahí cuenta todo un fragmento de unos guerreros y algo por el estilo. Entonces ahí es donde nos nace
la curiosidad de saber qué es lo que pasa, cómo es esto de la historia y esto de la música boliviana en el siglo XX, ¿no? Claro. Bueno, Rodrigo, eh, ¿qué cosa acabamos de escuchar? El tema que interpretamos al principio fue un viaje inesperado de la composición de Alejandro. Ese tiene una historia muy interesante, ya que, bueno, aquí en La Paz, Bolivia, hay una feria en el Prado, donde nos han invitado por el día igual del charango. Ah, y Alejandro, y justo ese, generalmente aquí cuando empieza uno a tocar charango, saca temas del maestro Ernesto Cabur, Alejandro Cámara, del maestro Alfredo Coca, William Centella, entre muchos, ¿no? Pero ese día y tocábamos igual, los alaracos o los temas así, pero justamente ese día iban a estar ellos tocando, Ernesto Cabur iba a tocar, o a veces el maestro Donote Espinosa igual iba a estar, y ya no podíamos tocar sus covers, sus propios temas de ellos. Es ahí donde Alejandro, me acuerdo un día antes, o sea, estábamos ensayando y empieza a componer ese tema. Y de eso le digo al Alejandro, falta un ritmo con caja. Y ahí nos acompañó el hijo de Don Omar León, del grupo Guarda, o mi Cor, Omar León igual. Y él le puso en la historia, decía, estamos emprendiendo un viaje inesperado, vamos a ir a tocar al Prado un día de ensayo, una hora antes, y ahí ya se me ocurre yo ponerle nombre, viaje inesperado, así que el tema es de Alejandro, la historia es de Omi León y el nombre del tema es mío. Bueno, ¿qué podemos escuchar ahora, Rodrigo? ¿Qué tal si nos vamos a Los Nevados? Un tema de Alejandro igual, que es dedicado al Huayna Potosí, que titula de la misma manera Huayna Potosí.
Bueno, esto es Huayno Potosí, que hace parte, digamos, de la obra compositiva de Alejandro, ¿no? Entonces, Rodrigo, entonces tu camino por el charango también ha sido un recorrido por la investigación, además de la interpretación y todo esto, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, 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 de igual manera. Como estaba comentando Alejandro, en la pandemia, un amigo como Julián Ticona venía a mi casa. Yo vivo en la zona Vinotinto, en La Paz, se puede decir un cerro, y él venía hasta mi casa y venía bien temprano, a las 9 de la mañana, ya 8:30 nos iba a levantar a hacernos reunir para hablar del proyecto. Ahí es donde Alejandro plantea la memoria del charango. Y en la pandemia aprovechamos de hacer lives, conciertos, que estaba ese tiempo de moda. Hicimos de la memoria de Abdón Cameo, Julio Recabado, del maestro Mauro Núñez, William Nerón Santellas, y en eso había un poco más proyectos y que no hubo un poquito más, ya la pandemia ya terminó y empezamos nuestras actividades habituales, pero seguimos ahí con la investigación y sacamos temas del maestro Ernesto Cabur que no había grabado cuando estaba con vida, y ahí empieza igual. Sigue la investigación así, no se termina nunca. O sea, es toda una búsqueda sobre, no, pero también, por lo que he entendido, no solamente el charango, digamos, sino también los tipos de charango, digamos, todo el viaje del charango desde, no sé, digamos, desde Tucumán hasta Lima, por ahí, digamos, ¿no? No sé. Exactamente, sí, como, bueno, Mauro Núñez creó la familia de charangos, ¿no? Como ahí el hijo decía, hay la familia de violines, él va a crear la familia de charangos y hizo el charango balaicho, el barítono, el ronroco. Este sería el barítono, ¿no? El que estás teniendo, el que está en sí, sí, Este está en afinado sí, en sí. este es, ¿no? Exacto, ese es el charango barítono. Mira que este es de armadillo todavía. Oh, Este es un charango muy antiguo bueno, llegó a mis manos hace tiempo, ¿no? Incluso tiene los pelitos acá, pero no le crece el pelo. Ya no le crece. lo tienes que cuidar como joya porque son reliquias, parte de la historia de cómo se hacían los charangos antes. Sí, es raro. Acá tiene las orejitas y todo. Pero bueno, estábamos era conversando, digamos, como para que no nos vamos por las ramas, ¿no? Este es el barítono, digamos, ¿no? El que está en sí.
el que Sí, tiene Alejandro en la mano, el tenor, perdón, el que tiene Alejandro en la mano es el tenor. sí, charango tenor. El Y el guaracho es un más poquito pequeño, más pequeñito. el gualaícho sería, y el Mauro Núñez lo llamaba el soprano. Y él lo ha determinado. ¿En qué En tono realidad, está? Está en sí. lo afinas en sí, también lo podrías afinar en la, dependiendo de algunas canciones, digamos, la tonalidad. Claro, Sí. Él lo que se llama, él ha inventado la caratinga. De ese claro. bombo sale una cuerda. Sí, la Ah, caratinga, sí, aquí cierto, está cierto. en echado está el charango barítono, Sí, este otro pequeño, este es el charango barítono, sí, este pequeñito es el charango soprano, este es el charango tenor, tenor, y que es aquí como el está más, la quena, el tenor es, digamos, el más estándar el más que se común. sigue utilizando y que la mayoría, sí, el más común. Él también ha, digamos, ha hecho una de sus quenas, donde ya lo hacía de manera artesanal, tenía sus formas detallados, ¿no? Y las chachas, Claro. en harto. Entonces, todos esos son los aportes que don Mauro Bueno, ha es, implementado en la música que él hacía. es que Mauro Núñez, él además de ser músico y todo, él en realidad estudió en la Escuela de Bellas Artes, por lo que yo sabía, ¿no? Él era un artista, era un escultor, ¿no? Era Sí, un escultor que se volvió músico. exacto. No, Y también, yo creo que en la cabeza de Mauro Núñez, antes de tocar el charango y todo lo demás, antes de ser pues lo que fue, esto digamos, casi nadie lo sabe, pero en realidad él era artista plástico, ¿no? Él trabajaba la madera y la piedra y bueno, yo nunca he estado en Bolivia, pero por lo que yo sé, hay estatuas en la ciudad que son hechas por él. sí, justamente en su pueblo donde él ha nacido, en Villa Serrano, está el charango más grande del mundo. En realidad, él no lo ha construido, pero estaba entre sus ideas. Ha hecho el Claro, bombo más grande del mundo, que es, creo que de este tamaño, es un bombo gigante de un solo tronco, de una sola corteza. También claro. está la cabeza de Simón Bolívar tallada por sus manos y también ha hecho una mano que igual es gigante, le gustaban las cosas gigantes, ¿no? Es Claro. un gran... Bueno, y entonces veo que ustedes son dos grandes entendedores de la obra de Mauro Núñez. Y yo les digo que, esto lo digo pues para los amigos que nos ven, yo, digamos, me enamoré un poco de todo lo que ustedes hablaron, porque yo esa presentación de Mauro Núñez yo la vi toda, ¿no? Ah, qué Que son lindo. como 45 minutos, 50 minutos, algo así, ¿no? Eh, Sí, más en el que las ustedes cuentan la conversaciones. historia, cuentan un poco la historia de él, tocan un poco las piezas y hablan un poco de las piezas musicales que él componía ¿no? Y cómo se inspiraba, ¿no? Pero yo también sé, por lo que me dijiste, que también han explorado otros compositores en este camino investigativo, digamos, ¿no? Exacto. Y justo en ese especial de Mauro Núñez hemos tratado eh, reunir al conjunto original de Mauro Núñez que ha participado con él en sus grabaciones. Nos hemos entrevistado con don Gerardo Pareja y él tiene un charanguito que nos los ha prestado para hacer esta grabación antes de la pandemia, un charango soprano y el charango con el que tocaban justo con don Mauro Núñez, que Claro, fueron a grabar. El sonido que tenía ese charanguito era muy especial. Igual habíamos conversado con don Walter Montero, don Marcio Lambertín, que recién ha fallecido, que igual era de su conjunto de Mauro Núñez, y cada uno nos cuenta cómo era su experiencia, a partir de eso sus vivencias, ¿no? Aparte de eso, también hemos podido, eh, en La Paz y en Bolivia existen también diferentes
grupos de charanguistas y entre ellos estaban los charanguistas meritorios que igual don Carlitos Vázquez, el Maurito, que era uno de sus seguidores, ha explicado igual la familia de charangos. Él también tiene todos los charangos de ese estilo, ¿no? Claro, Incluso el charango bajo, que es uno de este tamaño sí, que es como el contrabajo, digamos, ¿no? es Y como un bueno, contrabajo. y Rodrigo, em, antes de irnos al próximo tema, ¿no? Yo quería preguntarte ya, digamos, no sé si ustedes han entrado en este terreno que es un poco como espinoso, como resbaloso, ¿no? De esto del charango peruano que por detrás es plano, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, uno de los, digamos, de los que ha como explorado esta cosa es, ¿cómo se llama? Jaime Guardia, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pero bueno, te quería preguntar era, digamos, em, esto yo nunca lo he podido saber. ¿Por qué el charango altiplánico es redondo y el otro es plano? bueno, eso es, yo lo veo más por el estilo, ¿no? De cada país, todos tienen su propio estilo de forma de tocar, incluso su ritmo. No todo tiene que basarse en un solo especialidad, ¿no? Yo vi el charango peruano, ¿no? El charango plano, como tú lo dices, y es un sonido muy peculiar, tiene un sonido muy peculiar, muy bonito igual. Su estilo es para tocar, ¿cómo se diría? Sus bailas, algo por allá de allá. Claro, El tipo de nosotros, de Bolivia, es un charango que tiene caja, tiene más resonancia en sí, más rudo el sonido. un sonido más Yo creo potente, digamos. que tiene por el sonido, tal vez, yo creo que buscan ellos un propio sonido y, y así lo construyeron los luthiers de allá, del país de Perú. Porque aquí en Bolivia, el charango más antiguo que nosotros tenemos es del año 1900, un poquito más atrás, que la caja es pequeñita, es una escala 35, es como le gustaba al maestro Ernesto Cabur, sin el puente de acá. Yo creo que más por eso el estilo. Este es el charango más antiguo que tenemos. Bueno, es una eh, copia del original, porque el original ya está un poquito arqueado, así. Pero si Claro, te das cuenta, en comparación de la caja que es del charango normal actualmente, este es un poquito más achatado, como se puede decir, un poquito más plano, como claro, dices, tiene, ¿no? como para que nos entendamos. Este de aquí, ¿no? Sí, Tiene sí, un poquito, es un poquito más barrigón que el que tenés en la mano. exactamente. Su caja es más chata. Claro, claro. Es el charango antiguo que tocaba antes el maestro Cabur. Incluso vi el charango del maestro Alfredo Coca, igual es súper, súper así, bien pequeñito, lindo. Tiene un sonido más chichoncito. Bueno, yo no sé si les había comentado que yo entrevisté aquí al maestro Alfredo Coca, ¿no? Ah, sí. Bueno, que aparte de ser un tipo, digamos, muy agradable y bueno, es de una preparación en este tema del charango, ¿no? Impresionante, ¿no? Él explicaba también que se usaban las cuerdas metálicas. Sí, Y justo ahorita estoy buscando un charango que quiero mostrarte. Sí, evidentemente, con Alejandro, nosotros en lo que es el charango metálico hemos sacado Foxtrots, que fue la investigación de Alejandro cuando terminó su estudio en el conservatorio, de su investigación, de su proyecto. Investigamos toda la música de Foxtrot en Bolivia, las composiciones que hubo de Foxtrot en Bolivia. Con donde van está el maestro Alfredo Coca lo hizo con los caluyos, igual en el charango metálico. El del maestro Coca tiene 10 cuerdas, pero también Florencio Oros también es el que incursionó mucho quisaqueño, que él lo puso 12 cuerdas de charango metálico. este es un poquito, este es un poquito que se acerca a lo que estabas diciendo hace rato, ¿no, Rodrigo? Solo que tiene una barriguita pequeñita, pero es casi que plano. Sí, justamente este es uno de los charangos, el estilo antiguo que tenemos. En realidad,
de lo que hemos podido conseguir nosotros es difícil conseguir los charangos antiguos. Y este era un modelo de 1950 más o menos. Y este otro es del hijo de don Germán Rivas. Es el hijo de Isaac Rivas, un famoso luthier de Bolivia que él hacía también charangos para el maestro Cabú. Y este era el estilo de construcción antes de, de forma laminada, que se podría parecer que existía mucho aquí en Bolivia. Incluso he visto un charango chuquisaqueño de esta misma construcción del siglo XIX. Claro. Igual, si no me equivoco, la etiqueta era de los hermanos Míguez, no recuerdo muy bien, pero me lo mostró el maestro Cabur y era del siglo pasado. Entonces este estilo de construcción es realmente muy antiguo en Bolivia. Aquí lo conocemos como pecho de gallo. Este es otro tipo charango, pecho de gallo, al ampliadorcito. Este es un modelo parecido, pero es de otro color, ¿no? Este es ya de cuerdas metálicas. Ese es metálico. Y bueno, Yo tengo este de aquí, ¿no? Que sí. este es un modelo ecuatoriano, ¿no? Oh, Y tiene esta barriguita de acá como los charangos, digamos, altiplánicos, pero es casi como en punta. Entonces este es muy cómodo para tocar parado porque se te ajusta el cuerpo. El otro se te sí. sube.
Bueno, Ujú. todo esto para decir, digamos, que los constructores de charango me parece que todavía no se ponen de acuerdo. Exacto, y en realidad es porque existen diferentes sonidos. Es una Claro, gran variedad y grande. Y lo que hacía Mauro Núñez, y justo estaba buscando una foto de, te comentaba cuando hablábamos por WhatsApp que antes de Mauro Núñez existían otros músicos, intérpretes de charango que difundían. Y entonces esta charangología del charango soprano, el tenor y el charango barítono, ya la había incluso grabado en discos don Felipe de Rivera. Y está en una foto que no la he logrado encontrar, pero está en esa foto con sus charanguitos de Quincho y otro de Tatú, que sería el más grande. Y, y entonces el estilo de construcción de cada constructor es lo que hace también los sonidos diferentes. El charango chuquisaqueño, igual el de 12 cuerdas, tiene una sonoridad diferente. Este charango igual tiene otro sonido, no es igual a este que tiene forma de cucharita, ¿no? También hay chalangos en el norte de Potosí que vienen, vos, si viera, un día que vengas, tienes que, ojalá puedas venir a visitar nuestra casa, te vamos a mostrar el charango que la concota, es el charango Este es un charango vallegrandino. vallegrandino de Santa Cruz, 6 cuerdas. ah, qué belleza. Hay Y otro, el este Unancha. charango de 16 cuerdas, que de repente igual es de las formas antiguas de construcción que en Potosí se hacían antes de hacérselo de los quinchos de cucharita en forma laminada, ¿no? Y Claro. este tiene 16 cuerdas. Veo que tiene como unas clavijas de cuerda flotante, ¿no? Sí, esta sería la uñancha. Eh, en realidad en el charango, en la cultura andina y en la cultura de los aymaras o quechuas, siempre la música se interpretaba en comunidad. Esto significa que entre varias personas, cuando escuchas las zampoñas, es un diálogo entre la zampoña pequeñita, la churi, Las sicuriadas, ¿no? las sicuriadas, Los- igualmente, sí. cuando escuchas la picuriada, entre varios músicos tocan, y igual pasa con el charango, que se interpreta entre varias concotas, varias unanchas, y hacen bailar a toda la comunidad, ¿no? Y es un instrumento de comunidad en las regiones de Potosí. Qué bonito, qué bonito. Digamos, esas son cosas que casi nadie sabe, pues porque uno, bueno, al menos yo, eh, 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 en Colombia, pues hablamos la misma lengua, pero tenemos culturas muy diferentes, ¿no? Sí. Nosotros tenemos el triple y el cuatro, por ejemplo, que como que tienen esta función, ¿no? Ah, sí, exacto. Y entonces a nosotros el charango, claro, nos llegó un poco por los solistas de charango, por los discos de Ernesto Cabur, por los Inti Limani, un poco por los jarcas, ¿no? Pero estos particulares de aquí, pues uno no los sabe, sino hasta que como que entra como en el mundo, entra como en contacto, ¿no? Mira, este charango justo mencionas de los Carcas, Claro. y es un charango de don Wilson Hermosa, que lo ha construido él antes de fallecer, y es de los años 90 más o menos, pero tiene una forma bien peculiar. Qué belleza. Tallado, Sí, tiene como forma como una gotica, ¿no? sí, nosotros aquí le hemos visto que tiene un alien tallado. Claro. Un faraón. ¿No ve? Sí, Bueno, y esa es la diversidad que hay. Y hay ah, muchas más que el espacio nos falta aquí para seguir encontrando. Incluso algunos que son muy antiguos los hemos encontrado, igual como don Alfredo alguna vez nos comentó que el modelo del charango aiquileño que él utiliza lo ha encontrado así en roto y él lo ha reconstruido. bueno, antes de continuar, ¿por qué no escuchamos algo? A ver si un poquito de charango tradicional.
La característica de este charanguito tradicional es que antiguamente no tiene el hueso aquí, A ver, el cuento. un poco, a ver, em, claro, no tiene lo que llamamos la ceja. Sí, y eso le da otro sonido. Claro, a ver, un poco así para quien nos ve, ¿no? La ceja sería esta cosa blanca que yo estoy mostrando aquí, esta línea blanca, Sí, ¿no? y los charangos de antes no tenían esa construcción. Claro, ¿ves? Esto es otro de los grandes temas. Y acá me acabas de hacer notar una cosa, que yo tengo un charango con ceja y un charango sin ceja. Entonces, si es sin ceja, debe ser más antiguo. El Los que ya charango que tienen, tengo ecuatoriano es sin ceja. sí, así era antiguamente el estilo de construcción. Bueno, entonces, escuchemos algo. Este guainito que acaban de interpretar, ¿qué cosa es? Titula La Wikimanta Ripusaj. Está en este disco de Don Julio de Cabán. Ah, no tiene un autor, es de la tradición, digamos. Sí, se podría decir que sí. Pero el estilo que tocaba Julio Recobrado es muy peculiar, no, no es un estilo común. Claro. Bueno, es que Es- también así como hablaba Alejandro hace rato, ¿no? Cada charango tiene su sonido, pero también cada charanguista tiene su estilo. Es decir, el charango, Mauro Núñez, yo no sé, díganme si estoy por buen camino o no, no sé. Mauro Núñez, más que inventar la familia de los charangos, él como que trató de organizar la cosa, ¿no? Más o menos como pudo, inspirándose a los violines. Porque la familia de charangos existe, solo que es enorme, ¿no? Mauro Núñez fue como que él quiso como organizar la cosa. Bueno, estos que están en mi, los vamos a llamar así. Estos que están en la, los vamos a llamar así. Estos de 10 cuerdas, los vamos a llamar así, ¿no? Y como que quiso poner un poquito de orden a la cosa, solo que yo creo que se murió y no alcanzó a terminar con esto de la Sí. charangología, ¿o me equivoco? Bueno, sí, porque en realidad, como te lo mencionaba, ya anteriormente ya se tenían registros de tamaños de charangos igual, de la misma, eh, parecidos a la charangología que él propone, ¿no? Pero lo que sí es que antes eh, el charango era más que todo para acompañamiento, para los rasgueos, y Mauro Núñez es que quiere hacer que este charango sea un instrumento de solista,
Bueno, Sí, lo logró, ¿no? Al final estuvo. lo logró porque después de Mauro Núñez, o sea, yo pienso que nos llenamos de solistas, incluso en el Perú está, bueno, ya no está con nosotros, ¿no? Jaime Guardia, ¿no? Exacto. Que él también Y dejó toda una obra impresionante. Jaime Torres en Argentina, y bueno, y en Chile también está Héctor Soto, bueno, y las generaciones que vinieron después de ellos, ¿no? Horacio Durán, de los Inti Limán. Es decir, podemos contar, yo no sé, después de Mauro Núñez, yo no sé cuántos solistas de charango virtuosos pueden existir en Bolivia, ¿no? Pero así como se multiplicaron en Bolivia, en Argentina, ¿no? También el charango llegó a Colombia Muy, y se ha incorporado a músicas que uno hace 50 años eran impensables. y es lo más bonito de todo de la música, es que el charango se va acoplando en todo. Claro, Por eso, incluso hay gente que toca bossa nova con el charango. sí, incluso valses se puede tocar. Y, Bueno, antes de despedirnos, ¿qué podemos escuchar? vamos a tocar un tema de la guerra del Chaco, Bolerón abandonado. un foxtrot Aymara. Bueno, les cuento que me encantó tenerlos aquí. Fue un gusto haber compartido este rato así agradable y bueno, y ver, digamos, tantas variedades de charango. Entonces, bueno, esperemos que se repita y que podamos encontrarnos a tocar el charango así en comunidad, como estabas explicando hace un momento. Yo espero que tú puedas venir muy pronto, así hacemos dúo de charangos o incluso podemos tocar entre los tres. La Charangología. charangología tocamos. Bueno, digamos, yo no creo que estoy a la altura de ustedes, pero bueno, hago lo que puedo, digamos. No,
Todos bienvenidos, siempre vamos a estar eh, muy felices de poder compartir la música y hacer muchas cosas, siempre. Sí, bueno, no, me encantó y bueno, entonces hasta la próxima. Muchas gracias, Pancho, por darnos este espacio de poder compartir un poco de la historia, un poco de cómo hemos iniciado nuestros inicios y la familia de los charangos que hemos podido conocer. Y sé que hay muchos más, pero de a poco vamos a ir conociendo más y Bueno, compartiendo a los seguidores, a todos los que están viendo a través de tus pantallas un poco del charango. bueno, uno hace lo que puede, digamos, ¿no? No, gracias por este cariño que tienes hacia la música y el charango, que Mm, es un instrumento que nos une, ¿no? bueno, entonces, chao, hasta la próxima. Nos vemos, chao, Chao, un chao. abrazo.